Perdón. Pero mira, bien, mira, sí, tiene problemitas, pero mira. Bueno, ya están los conectados. Muy bien, estoy en condiciones, Maxi, ya. Perfecto, bien, estamos saliendo ya, estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook. Como les dijimos a todos los invitados, pueden invitar a la gente a que se conecte a través de las redes sociales de Encuentro Vecinal y también de nuestros legisladores, Gerardo Grosso, María Rosa Marcone, y ya estamos saliendo en vivo, así que cuando quieras, Lucas, podemos iniciar este conversatorio. Bueno, formalmente, muchísimas gracias a todos los que nos encontramos hoy. Es un tiempo gratificante para encontrarnos. Este tema que hoy nos convoca, donde ya hemos celebrado 39 aniversarios de la gesta de Malvinas, queremos homenajear a los caídos durante el conflicto, homenajear a sus familias y agradecer a todos aquellos que tienen algún tipo de inquietud personal y profesional respecto a la temática y reivindicar la cuestión referida de la soberanía de la Argentina sobre las islas. Y bueno, darle la bienvenida al doctor Abel Vallejo, a la señora Alicia Panero, que tiene una larga trayectoria académica al respecto, a Darío Hernández y también a Oscar Benítez. Ellos son nuestros 4 invitados que de algún modo tratan de representar a aquellos 649 héroes y con los cuales en esta conversación, reflexión, trataremos de honrarlos. Le doy en este momento la palabra a nuestro presidente, Juan Amestoy, presidente del Partido Encuentro Vecinal, para que formalmente pueda darles la bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias, Lucas. Miren, para mí es hoy en particular un tremendo honor, porque como presidente del partido yo tengo que representar al partido frente a gente que uno le tiene el mayor de los respetos. Así que bueno, les quiero dar la bienvenida en particular a Alicia, a Abel, a Darío y a Oscar y a todos los que hoy se suman para escuchar este conversatorio y estos testimonios que vamos a recibir hoy. Pero, ¿y por qué nosotros queremos generar estos espacios de conversación donde vamos a recibir todas estas historias que se vivieron allá en las Malvinas? Básicamente porque es la forma de traerlos a hoy, traerlos al día a día, ¿no es cierto? Que no figure en los libros de historia. Esto tiene que estar presente todos los días. Y para nosotros en Encuentro Vecinal, la gesta de Malvinas es realmente de una importancia superior, porque es lo que nos marca el faro, ¿no es cierto? Es un faro que nos marca el camino. Por eso lo tenemos tan presente y además porque también a través de esto nosotros tenemos nuestros veteranos en el partido. Y para mí, se imaginan que yo sucedo en la presidencia a un veterano de Malvinas como Nicky Pagano, así que nada, también otro honor enorme venir atrás de ellos y qué responsabilidad. Pero yo les quería reflotar la palabra testimonio, de eso que hablábamos recién, el testimonio, los testimonios que vamos a recibir. Y el testimonio es, en definitiva, lo que nos trae a hoy todas esas cosas de los que dieron todo, porque vamos a hablar de los caídos, pero los caídos dieron todo, pero los veteranos también ofrecieron todo. No lo dieron porque Dios no quiso, pero pusieron todo a disposición del país. Y en estos momentos tan difíciles también que va pasando el país, qué importante es tener fresco la presencia y la presencia de los veteranos y la vivencia de los que dejaron todo, porque hay que estar al lado los otros días les decía
San Francisco, cuando estuvimos allá, que se abrió el partido ahí en San Francisco, yo les decía que yo veo al país, a la patria, como la madre, y la madre está enferma. Hoy está enferma la madre. Y estos veteranos y estos héroes de Malvinas supieron estar al lado de la madre cuando estaba muy enferma, muy enferma. Entonces tenemos que aprender de ellos, y además aprender de ellos para dar todo, y saber a través de ellos que la patria tiene solución. Pensar una patria sin héroes es muy difícil, casi que no existe patria sin héroes, porque los héroes son los que nos generan ese testimonio de la verdad, de lo correcto, del dar todo sin pedir a cambio, porque cuando fueron a Malvinas, cuando lucharon en Malvinas, no estaban analizando si el país no, porque la economía no anda, porque hay muchos corruptos, porque esto, por el otro. No, ahí se da todo. Se da todo. Cuando en nuestra casa, si nuestra casa se inunda, no empezamos a ver qué me dan a mí, si conviene que yo me ponga a trabajar. Se pone a trabajar y listo. Y ustedes son el testimonio vivo de todo eso. Así que, bueno, para mí un gustazo realmente presentarlos, un honor realmente, y queremos, al igual que ustedes, poder poner todo a disposición para que este país salga adelante. Así que muchísimas gracias y bienvenidos a esta reunión. Bueno, muchas gracias, Juan, muchas gracias. Le cedo la palabra a la legisladora María Rosa Marcone, quien la semana pasada, junto al legislador Grosso, presentaron un beneplácito, y bueno, ella tuvo la oportunidad de dar un emotivo testimonio de su experiencia. Así que bueno, muchas gracias María Rosa por participar, bienvenida, y bueno, aquí estamos. Adelante. Bueno, solamente 2 palabras. Muchas gracias por participar. Realmente cuando pensamos esto con el equipo y lo trabajamos con Maxi, nuestro encargado de prensa, bueno, fueron surgiendo los nombres. Recién estuve, Alicia, en tu exposición en la Comisión de Equidad, así que bueno, ya tengo algún conocimiento de lo tuyo. Realmente a Darío Hernández descubrimos en el diario que había publicado un libro justamente por una mala noticia, porque habían entrado ladrones a su casa y el diario se hizo eco, pero bueno, ahí nos enteramos. Y Oscar hace tiempo nos había hecho llegar el libro para que fuera incorporado a la biblioteca de la legislatura, y nos pareció que era bueno sumar estas voces. Y al doctor Abel Vallejos lo invitamos a través de Gerardo, quien tiene un conocimiento muy cercano de él. Esta fue la idea que fuimos armando, y alegrarme mucho de que podamos llevarlas a cabo. Les dejo la palabra a ustedes. Bueno, muchas gracias María Rosa. Gerardo, por favor, si querés también agradecer en nombre propio, lo podés hacer. Adelante. Gracias, Lucas. Sí, muy breve. Gracias a cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, así como honramos los que dieron la vida o los que perdieron muchas cosas allí en Malvinas, pero gracias a Dios que los tenemos aquí con nosotros. Seguramente van a compartir cosas que son muy profundas, y en el caso particular, como decía María Rosa, de Abel Vallejo, un testimonio de lo que hablaba recién también Juan, casi 30 años después de la gesta, haberlo conocido, porque íbamos a hacer un viaje misionero juntos a África, y después de charlar un ratito terminó siendo el médico que le salvó la vida a mi cuñado, que había sido atravesado por una esquirla. Así que cómo no creer que no hay coincidencia, sino que hay toda una sucesión de hechos que nos llevan a juntarnos y que podamos llevarle esperanza a este país, que es lo que más queremos. Y bueno, pero también no olvidar para que cuando venga el futuro sepamos cómo afrontarlo. Así que muchas gracias por la participación de cada uno de ustedes. Bueno, muy bien. Comencemos entonces a desandar y a conocer a estos invitados del día de hoy. En primer lugar, estoy abriendo aquí algunos datos que me he apuntado. Recibimos a Darío Fabián Hernández. Creo que, si bien tengo apuntado, vive en la localidad de Villa Carlos Paz. Y lo primero a resaltar en Darío es que es un veterano de la guerra,
creo que es importante rescatar esta distinción, no un excombatiente, sino un veterano de guerra, formado como paracaidista, pertenece justamente como uno de los fundadores del Centro de Veteranos de Guerra, y bueno, tiene una hermosa trayectoria reivindicando y resaltando todas estas cuestiones referidas a la última gesta que la Argentina llevó adelante. Así que bueno, sin más, te doy la palabra, Darío. Adelante, por favor. Tenés que desmutearte, Darío, disculpa. Ahí está, disculpen. Bueno, antes que nada, por supuesto, agradecerle a ustedes por esta invitación y saludar a todas las personas que nos están viendo. Bueno, para comenzar, quizás es un poco difícil resumir en tan poco tiempo, pero bueno, voy a tratar de hacerlo. Yo fui a Malvinas con 17 años de edad. Eso fue a causa de que en 1982 yo estaba cursando el segundo año como aspirante de la Escuela General Lemos e iba a egresar en diciembre de ese año como cabo. Yo cumplo los años en septiembre, así que cuando ocurre lo del 2 de abril, cuando comienza el conflicto, yo tenía 17 años. Así que bueno, nos enteramos de esto mientras yo estábamos en instrucción. Nos hacen egresar antes de tiempo, el 7 de abril, y una vez que egresamos, todo fue ahí muy íntimo dentro de la escuela, me dan a conocer el destino al que iba a ir, que era el Regimiento de Infantería 12 General Arenales, en Mercedes, provincia de Corrientes. Ahí, bueno, apenas llego, me entero que a los pocos días íbamos a ir a Malvinas. Yo hasta ese momento no sabía si iba o no iba, simplemente iba destinado a una unidad. Bueno, a los pocos días salimos por tren hasta la ciudad de Paraná, cruzamos en camión hasta la ciudad de Santa Fe, nuevamente en tren hasta Río Colorado, y de ahí en camión hasta Comodoro Rivadavia. El 25 de abril, a través de un vuelo de Aerolínea Argentina, donde le habían sacado los asientos, como han visto quizás en alguna foto, para poder transportarnos con nuestro armamento y el equipo. El 25 de abril llegó a Malvinas alrededor del mediodía. Esa primera noche dormimos a la intemperie, cerca de la casa del gobernador. Y bueno, al otro día inmediatamente nos llevan en un IMOV hasta Monte Challenger. En Monte Challenger estuve más o menos hasta el 25 de mayo aproximadamente. Y ahí nos llevan a Puerto Argentino, y de Puerto Argentino nos traen en un helicóptero Chinook hasta Darwin. Ahí estuvimos un par de días y bueno, nos ordenan que teníamos que ir a primera línea, a una parte de la sección. Yo formaba parte de la compañía de servicio del regimiento. Y bueno, nos ordenan a nosotros, éramos 2 cabos de intendencia, un cabo cocinero y soldados conductores motoristas. Éramos una compañía de servicio disminuida que nos hacemos cargo en primera línea. También fuimos con 2 sargentos primeros de infantería, Jumilla y Buenaventura, sin jefe de sección. Durante el 27 de mayo, durante la tarde-noche, se hace cargo de nuestra sección el subteniente Pelufo. Bueno, esa noche estábamos en los Pozos de Zorro, esa noche comienza todo lo que es el bombardeo, el ataque inglés, y de nuestra posición se podía ver perfectamente el ataque a unos kilómetros al norte, y esa misma noche, durante la madrugada, retrocede una parte de la sección de exploración. Ahí, bueno, cuando retroceden, algunos logramos acomodarlo en los Pozos de Zorro, y otros quedan afuera de la posición, porque los Pozos de Zorro evidentemente no eran de gran tamaño, entonces algunos quedan afuera. Bueno, en la madrugada del 28 de mayo, ya vemos avanzar la columna de soldados ingleses, y comienza el ataque. Bueno, fue realmente muy duro, porque bueno, los teníamos ahí nomás, el combate fue muy duro, había también bombardeo con esquilas de mortero. Previamente, me olvidé durante la noche también,
desde un barco inglés nos estuvieron bombardeando las posiciones, así que habían hecho una especie de bombardeo de ablandamiento. Así que bueno, ya estábamos un poco que habíamos pasado una noche bastante brava. Así que, bueno, durante la mañana, ahí bueno, comienza todo lo que es el ataque, y había momentos en que, había momentos como de tranquilidad, había momentos donde había muchísimos disparos, bomba de mortero, bueno, realmente atroz todo. Pero había también momentos de silencio. En esos momentos de silencio fue que escucho un pedido de auxilio. Como yo lo sentía más o menos cerca de la posición, le digo a los soldados que estaban conmigo, bueno, cúbranme, que voy a tratar de salir. En este momento que justamente había muy pocos disparos. Cuando salgo, a los pocos metros, comienza nuevamente el ataque, y nuevamente comienzan a tirar con bombas de mortero. Uno de esos proyectiles cae cerca mío y me hiere en las piernas, en las dos piernas. Y bueno, una vez que logro recuperarme la conmoción de las heridas, pues logro así como, después del dolor y todo eso, trato de aproximarme hasta donde estaba el soldado, y desgraciadamente ya había fallecido, estaba totalmente cubierto de sangre, los ojos abiertos, inmóvil. Así que bueno, desgraciadamente no pude llevarlo hasta la posición, y volví. Y bueno, después no sé si es por la adrenalina o el miedo o lo que fuera, no sentía dolor en ese momento en las piernas, así que le pido a los soldados que me ayuden a pararme, y continúo defendiendo la posición. Hasta que bueno, después de casi, yo calculo unas 5 o 6 horas, nos quedamos sin munición, y logramos ver a nuestra derecha que el subteniente Pelufo saca un fusil con una servilleta atada, y donde él pide la rendición, porque ya prácticamente no teníamos munición, desgraciadamente. Después de eso, bueno, nos hacen el cacheo, a mí, a pesar de estar herido, me golpean los ingleses, y nos hacen caminar unos cuantos kilómetros. En esos kilómetros no sé bien hasta dónde nos llevan, porque debido a la pérdida de sangre me desmayo. Cuando logro recuperar ya era de noche, y bueno, pasamos una noche también ahí a la intemperie, y al otro día a la madrugada, fue la madrugada del 29 de mayo, llegan unos helicópteros ingleses y nos llevan hasta un frigorífico que lo habían convertido en un hospital de campaña. Ahí me atienden los médicos ingleses, me quitan las esquirlas, y todo así sin anestesia, así que inclusive recuerdo que el médico me da así como una especie de maderita para que muerda, para que no grite tanto, porque me lo hicieron todo así en carne viva, como quien dice. Bueno, ahí estoy en ese hospital de campaña hasta el 4 de junio. El 4 de junio me llevan las tropas inglesas, y una vez que se embarcaron, lo convirtió en un buque hospital. El Canberra era un buque un crucero de placer, en realidad. Bueno, ahí estoy en el buque hasta el 19 de junio. El 19 de junio, bueno, llegamos a Puerto Argentino, ahí suben la mayoría de los prisioneros argentinos, y de ahí vamos hasta Puerto Madryn. En Puerto Madryn me bajan a mí en camilla, me llevan en ambulancia hasta la base aeronaval Almirante Sar, y al otro día me trasladan también en un avión al Hospital Militar Campo de Mayo. Bueno, en el Hospital Militar estuve unos días, hasta que me encuentro con mi familia, que estaba desesperada buscándome por todos los hospitales, porque la gran mayoría de mis compañeros habían ido en otros buques, en el Uganda, si mal no recuerdo, y como me habían visto herido, pensaban, yo estaba como posible desaparecido. Así que mi familia no sabía si estaba vivo, si estaba muerto, entonces estaban continuamente buscando en esa época. Es más, cuando yo me voy de la escuela, en esa época no había celulares, los teléfonos fijos no los tenía cualquiera, no tuve ni tiempo de hacerles una carta, así que ellos se enteraron casi de casualidad, cuando llaman a la escuela, cuando se ponen en comunicación con la escuela, les informan que, bueno, que habíamos
habíamos sido destinados a las distintas unidades. Así que bueno, una vez que me encuentro con mi familia, llego, fue todo muy emotivo, y bueno, después vuelvo a la unidad y me encuentro también con muchos de mis compañeros que habían estado en Malvinas. Todo fue muy, también fue muy triste la vuelta, porque nos tenían como escondidos, ¿no es cierto? El gobierno de facto que había en ese momento, el gobierno militar, para ellos quizás había sido una vergüenza esta derrota. Yo personalmente no lo siento así, porque tanto yo como mis compañeros lo dimos todo, y mucho más los héroes que cayeron, que están siguen custodiando la turba malvinense, y nosotros hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos. Y bueno, quizás no pudimos ganar esta gran batalla que fue la de Malvinas, pero lo dimos todo. Bueno, yo quisiera agregar a Darío, que claramente es propio de su valía y su humildad, fue condecorado como herido en combate, lo cual no es una distinción menor. Tristemente, Darío, como bien decía María Rosa, estas condecoraciones, esta como otras como veterano de guerra, le fueron sustraídas hace poco, ¿no? Así que ojalá alguien se apiade de ellas y vuelvan como lo merece a tu casa, para la posteridad, para tus hijos, para tus amigos, tu familia. Darío es autor de un libro que recomiendo leamos. Ya veremos de qué manera podemos impulsarlo seguramente. Este libro de Darío lleva por título Malvinas, cicatrices del cuerpo y heridas del alma. Darío, muchas gracias. Disculpa la brevedad que te hemos dado de tiempo. Voy a voy a proseguir con otros, así que ya volvemos contigo. Sí, permitime solamente aclarar esto, muy brevemente. Gracias a Dios, a las 24 horas que me robaron las medallas, las recuperé. Alguien las encontró en Vialén Macé, las dejó en la comisaría, y después de unos días pude encontrarme con ellas, y este 2 de abril pude volver a lucirlas. La verdad que para mí me volvió el alma del cuerpo, porque el dinero y las cosas van y vienen, pero la medalla es irreemplazable, así que gracias a Dios pude volver a reencontrarme con ella. Quería aclarar eso y agradecer a quien las encontró, así que bueno. Desconocía eso, me alegra profundamente. Muchas gracias. Dale, gracias. Bueno, miren, me están compartiendo algunos mensajes. Está conectado también el veterano de guerra Jorge Anzalone, y en un mensaje muy emotivo dice: me hacen lagrimear, resalta, ¿no? Se siente identificado. ¿Cuánto quisiéramos poder darle a cada uno el tiempo que merece para que se sientan queridos, reconocidos? Así que bueno, seguimos con lo programado. Quisiera darle ahora la palabra a Alicia Edith Panero, quien tiene un vasto currículum como académica, pero también una probada virtud de amor a la patria, puesto que ella también ha dedicado su tiempo a escribir varias cuestiones referidas a Malvinas. Es autora del libro El Soldado Desconocido. Y bueno, Alicia, te pido disculpas, ella es docente del Instituto Universitario Aeronáutico de la Universidad de la Defensa Nacional. Tiene un currículum vasto, pero bueno, estamos aquí para escucharte atentamente. Seguramente tienes mucho para compartir desde tu mirada como mujer, porque integras también distintas organizaciones de mujeres en conflictos armados. Te pediría que hagas alusión a ellas. Bienvenida, Alicia. Hola, buenas tardes, muchas gracias por este espacio. La verdad que siempre valoro estos espacios, porque la gente nos puede seguir, y sobre todo la gente muy joven, que es la que nos sigue siempre a través de las redes, y en ellos hacer un poco de docencia, ¿no? Que es la única manera de formar estos conceptos históricos, es a través de la docencia. Alguien habló, creo que el presidente del partido, sobre el tema del testimonio, y en eso me quiero detener un momento para expresar mi admiración a los veteranos de guerra, que son ese testimonio de la guerra, porque gracias a esos testimonios es que se puede reconstruir el pasado reciente, y poder empezar a escribir las historias, y la historia en general, ¿no?
Yo empecé escribiendo sobre Malvinas, mi primer libro hace ya 7 años fue Mujeres Invisibles, que relata sobre la participación oculta o silenciada de las mujeres en la guerra de Malvinas, tanto del lado argentino como del lado británico, porque creo que ese primer trabajo tuvo que ver con mostrar cómo las guerras nos afectan a todos y que no gana nadie, ni el que gana, y somos las mujeres los seres más vulnerados junto a los niños en las guerras. De hecho, lo dije hoy, durante la guerra de Malvinas murieron las únicas 3 civiles que no pertenecían o no estaban en ninguna agrupación militar, eran mujeres, las únicas 3 civiles muertas en Puerto Argentino, isleñas. Y eso me llevó, ese libro de las mujeres me llevó a enfocar un grupo muy particular, que es el de las madres de Malvinas, sobre los que no hay demasiados homenajes, ni hay grupos de apoyo. Yo siempre digo que Argentina tiene madres de todos los dolores, ¿no? Madres de los desaparecidos, madres de los muertos en Cromañón, en Once, en accidentes de tránsito, pero de las madres de Malvinas no tenemos nada. Un día hablando de esto en una radio de Seiza, el cura de la parroquia de Medalla Milagrosa me escuchó, y él decidió ponerle a la plazoleta de su iglesia el nombre de Madres de Malvinas, y fue lo único que supe que se hacía en conmemoración a ellas, ¿no? Las madres de los muertos. Y eso me llevó a vincularme con el proceso de identificación que comenzó en el año 2016 en el Cementerio Argentino Militar de Darwin. Desde mi vocación de historiadora y de docente de la historia, traté de seguir con mucha metodología de ciencia el proceso, pero uno se encuentra con historias que van haciendo que ese trabajo, que debe ser duro, de campo, con documentación muy técnica, primero por ser argentina y segundo porque esas mamás también lo son, uno ve afectado ese trabajo de una manera como lo hubiera querido hacer. Lo hice igualmente de esa manera para presentarlo a las autoridades, porque había descubierto que había tumbas con nombres erróneos en Darwin que quedaron fuera del acuerdo Plan Proyecto Humanitario. Me llevó mucho tiempo, mucho trabajo hacer que me escuchen, que había soldados a los que solo sus madres buscaban porque estaban en tumbas con nombres equivocados, y esas tumbas no se incluían en el Plan Proyecto Humanitario, que fue un acuerdo entre la Argentina, la Cruz Roja Internacional y el Reino Unido para identificar las 121 tumbas que tenían la leyenda soldado argentino solo conocido por Dios en el cementerio de Darwin. Al día de hoy es un plan exitosísimo que le ha devuelto la identidad a 115 soldados argentinos. Nos quedan nada más que 12 por identificar, y yo sigo buscando familias de algunos de esos 12, porque muchas con el tiempo no aparecieron más, entonces tenemos la fea estadística de que tenemos más restos que familias buscando esos restos. Todo lo que yo me fui encontrando, errores, omisiones por parte del Estado en estos 30 y pico de años, y no voy a hablar nunca de partidos o de gobiernos, sino del Estado en cuanto a la atención de sus familiares, ha sido muy deficiente. Algunos padres se enteraron de que sus muertos en Darwin estaban identificados desde el año 83 por la misión de los británicos de la construcción del cementerio, porque se los conté yo hace pocos años, porque nunca los informaron. Se quedaron esperando que las autoridades o las Fuerzas Armadas o la Comisión de Familiares les cuenten o les fueran a sacar sangre para identificarlos, porque nunca les habían avisado. Gente del interior muy profundo, algunos que solo hablan lenguas de pueblos originarios. Es una problemática muy triste, pero bueno, la única política que siempre señalo como una política de Estado sustentable, a pesar del traspaso de gobiernos, porque comenzó durante el gobierno de la doctora Fernández de Kirchner, continuó con el gobierno de Mauricio Macri, y sigue ahora con este gobierno, porque se firmó hace 2 semanas un acuerdo con el Reino Unido para la exhumación de una tumba múltiple de esas que estaban mal nominadas,
para poder identificar los soldados que están ahí adentro. El tema es muy complejo, tiene que ver con los derechos humanos y con que aprendamos a que los derechos humanos no tienen ideología, que la identidad es un derecho que tenemos que defender todos, que la identidad del muerto en combate está consagrada en la Convención Internacional de Ginebra, al que nuestro país suscribe, entonces todos los muertos tienen derecho a esa identidad. Hay un autor catalán que habla de la Guerra Civil Española y dice que la guerra habrá terminado solo cuando se hayan identificado todos los muertos, refiriéndose a la guerra civil, ¿no? Y creo que tiene razón en eso, porque la gente que no logró identificar sus muertos sigue viviendo en ese pasado de guerra, y es muy sanadora la instancia de la identificación. Por eso es que siempre digo que tenemos que todos ser custodios de esos derechos, porque tienen que ver con la dignidad póstuma del soldado. Y que cuando un soldado recupera su nombre vuelve a casa, me ha tocado estar en entrevistas de notificaciones de esas familias, de esos soldados, y realmente vuelven a casa cuando sus familias saben en qué tumba están, porque vuelven en recuerdos buenos, en amigos que los nombran, que se acuerdan de ellos, en compañeros del secundario. Me pasó en todas las entrevistas de notificación que estuve, y por eso sostengo que luchar por que se termine de identificar a todos los que faltan es una manera de traerlos a casa. Esas madres que los vieron partir y que nunca los vieron volver, y que muchas de ellas nunca recibieron explicaciones de nada, los han recibido de nuevo en identidad, en nombre, en recuerdos, como dije antes. Trabajé mucho con esas madres y decidí, bueno, hacer este libro, que es mi segundo libro sobre Malvinas, Soldado Argentino, y se llama de subtítulo Un largo camino a Darwin, justamente porque yo cuento que no aparecieron nuestros muertos en Darwin porque los británicos cumplieron con la Convención de Ginebra e hicieron el cementerio. Algunos, la mayoría de nuestros soldados pasaron por 3 entierros para llegar a Darwin. Y en esos entierros que le fueron dando, fueron perdiendo la identidad, porque fueron perdiendo elementos identificatorios. Por eso es que la gran mayoría de los soldados que están enterrados en el cementerio de Darwin estaban sin identificar. El libro cuenta lo que es el Plan Proyecto Humanitario, para que todos sepan que fue algo muy serio, con la intervención de la Cruz Roja Internacional, de mucha dignidad y cuidado del resto que se fue exhumando, y en el mismo día vuelto a enterrar por el equipo argentino de antropología forense, que es uno de los equipos antropológicos mejores del mundo. A ellos los ha llamado para identificar muertos en la guerra de los Balcanes, en México. Cuando iniciaron sus trabajos fueron los que identificaron los restos del Che Guevara. Y digo todo esto como enunciado de la historia del EAF, ¿no? Y no tiene que ver ni con la política, ni con las ideologías, sino con esto de la dignidad póstuma, que a los argentinos, cuando terminó la guerra, a las autoridades argentinas que habían hecho la guerra no les interesó. Muchos muertos quedaron sin enterrar, otros fueron enterrados por sus propios compañeros. En el libro también hay testimonios de compañeros de esos muertos, de los que recibieron el primer entierro, porque el primer entierro en el lugar de combate lo hicieron los compañeros de esos soldados. Al haber aparecido las muestras, o la posibilidad de hacer muestras de ADN en el mundo, lo que buscan los países que han participado de guerras es identificar a todos sus muertos. Yo tuve la oportunidad, gracias a este libro, de contactarme con grupos de Rusia, de Francia, y la Secretaría de Prisioneros del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, donde hay gente permanentemente trabajando después de 70 años, de 100 años de la Primera Guerra Mundial, buscando en los campos donde se desplazaban los soldados a los restos, y algunos aún hoy son identificados gracias al ADN. Y me conmovió mucho una historia que la puse en mi libro, de un grupo que se llama Obelisco, que busca restos en las afueras de Moscú, y que encontraron una cápsula identificatoria de un soldado, y él enseguida se tomó un tren, el arqueólogo, y se fue a buscar la dirección que decía esa cápsula. Y en la puerta de la casa, cuando llegó, había una señora, una
él usa un nombre en ruso que no me va a salir ahora, una Anushka creo que es, que se refiere a las, tiene que, nomina a las mujeres muy viejitas como abuelas, y le preguntó si ese hombre vivía ahí, y ella le dijo que no, pero que se había ido a la guerra en el año 42 y que ella todas las tardes salía a esperarlo. Y eso fue en el año 2018, o sea, ustedes imagínense el significado que tiene para cada una de esas madres, esas esposas, esas hijas, hijos, la identidad. Por eso decidí hacer este libro. Todavía faltan identificar esos 12, pero bueno, yo sigo trabajando por fuera del plan proyecto humanitario, pero siempre colaborando con el equipo argentino de antropología forense, con las secretarías de derechos humanos que estén ocasionalmente, según el gobierno que esté, y sobre todo con esas familias a las madres, a las que me tocó acompañar, a las madres de los soldados Aguirre y Sevilla, que estaban mal nominados en una tumba y aparecieron en 2018 en tumbas individuales gracias a mi insistencia y a que tuve que lamentablemente llegar a una denuncia judicial para que se velara por los derechos de esas madres. Fuimos en 2019 a Darwin, pudimos ver esas tumbas y las dos mamás murieron a principios de 2020 con diferencia de 20 días, y a mí me quedó esa tranquilidad de que pudieron ver las tumbas de sus hijos en Darwin después de 38 años casi en ese momento, 37, porque fuimos en marzo del 2019. Así que es un trabajo que a mí me demanda mucho compromiso emocional, más allá de la herramienta con la que yo pueda contar como profesional de la historia, porque uno no puede separar. Yo busqué siempre esos soldados, a los de esa tumba conjunta, como si fueran mis propios hijos. Me enfrenté a muchísima gente que me decía que estaba loca, que esperara, que eso no era así. Los papeles, los documentos archivados en el Museo de Londres eran la prueba. Yo tenía la seguridad de que esos soldados no estaban en esa tumba, pero no tenía la certeza de que hubieran llegado a Darwin, porque algunos muertos, de hecho, no aparecieron en Darwin en el proceso de identificación. Seguramente han quedado en algún lugar o alguna mina los pulverizó y sus cuerpos no llegaron a Darwin. Entonces yo no tenía la certeza de que estuvieran en Darwin, sí de que no estaban en esa tumba. Así que cuando me informaron que sí habían aparecido los tres en tumbas individuales, para mí fue, y se lo dije al secretario de Derechos Humanos de entonces, que era Claudia Abruz, que le dije, esto es lo más importante que hice después de ser madre, porque le devolví a esas madres el nombre de sus hijos, que para mí fue muy emocionante ir con ellas. En Darwin me sentí en mi país. De Montpellier al cementerio no, porque es todo como muy custodiado, es muy agresivo. Sí, a algunos de los veteranos le ha tocado ir, sabe que los isleños no nos tienen ninguna simpatía, pero cuando uno va en un viaje humanitario son bastante amables, pero estás custodiado, te van dando indicaciones todo el tiempo. Cuando uno traspasa la reja de madera del cementerio de Darwin, ahí te sentís en este país. Y por eso los muertos son la memoria de la guerra, así como los veteranos son el testimonio de esa guerra. Los muertos que están en Darwin o en cualquier cementerio de guerra del mundo son la memoria perpetua de esa guerra, porque cuando pasen 300 años de que haya terminado la guerra y ninguno de nosotros esté, y no estén más los veteranos, los que van a estar son esos muertos en Darwin, que por primera vez en la historia del Reino Unido, ese cementerio marca un hito en la historia universal, porque por primera vez el Reino Unido permitió tener muertos enterrados del ocasional enemigo en un territorio administrado por ellos, y eso fue una lucha de los padres y las madres de esos soldados, que no quisieron que se los trajera al continente, y que se les diera una sepultura digna en las islas. Tanto insistieron que finalmente, porque la primera idea era ponerlos en un barco y mandarlos a todos a la Argentina, fue la idea de Thatcher y la idea que tenían el gobierno de las islas, pero esos padres insistieron tanto en la cuestión humanitaria que finalmente se armó en 1983, después de los soldados, como dije antes, haber pasado por 2 o 3 entierros,
finalmente descansaron por última vez en febrero del 83, cuando quedó inaugurado el cementerio de Darwin. Los cementerios de guerra y los cementerios a los historiadores nos dan mucha información, son documentos que nos aportan pruebas para reconstruir historias. No tengan miedo a leer sobre los cementerios, y menos sobre el cementerio de Darwin, porque, repito, ahí están los que van a ser para siempre la memoria de la guerra. Así que los invito a leer el libro, les agradezco esta oportunidad, este espacio, para que conozcan un poco más de todo este plan proyecto humanitario, de cómo se trabajó, de cómo fue el origen de ese cementerio, porque hoy en día es el único cementerio de guerra que tenemos los argentinos, y tenemos que estar preparados para defenderlo siempre, aunque no lleguemos a una completa posesión soberana de Malvinas. Ellos son, en ese cementerio, la soberanía o los custodios de esa soberanía. Por eso es tan importante preservarlo, cumplir con las normas de la Convención de Ginebra, que no se adulteren, que siempre estén en perfecto estado, que los nombres se lean claramente, porque no es lo mismo tener un cementerio anónimo que tener un cementerio de guerra en un territorio usurpado, con los nombres de los que se murieron ahí, que son argentinos. Así que les agradezco mucho, los invito a leer el libro, y bueno, se pueden comunicar conmigo para conseguirlo, y como dije antes, mi profundo respeto a los veteranos, porque ellos son el testimonio vivo de la guerra que nos permite reconstruir ese pasado tan reciente y tan doloroso. Muchas gracias. No, gracias, gracias a vos, Alicia. Tu sentido, tu testimonio da cuenta no solo de tu rigor como historiadora, sino también esta vocación humanitaria de reivindicar el valor de aquellos que han ofrendado sus vidas, aún póstumos en las guerras. Bueno, muchísimas gracias, es conmovedor. Yo quiero comentarle a todos los que están siguiendo a través de las redes sociales, Alicia tiene un nivel de participación en cuestiones tan sensibles de la guerra que son asombrosas. Alicia participó como intercesora en cuestiones como, por ejemplo, en la devolución del casco de combate del soldado José Luis Galarza, que fue caído en Monte Tumbledon, y que bueno, que un soldado escocés, Gordo Hogan, fue quien lo devolvió como un botín de guerra, lo tiene como un botín de guerra, perdón, y también participó de otras cuestiones increíblemente asombrosas, como llevar la carta a la viuda del coronel Ever Jones, un héroe importantísimo dentro de las tropas británicas, que fue abatido por un cordobés, el soldado Ledesma, que es oriundo de la Carlota, un hombre de a pie, un joven en aquel momento de a pie, valeroso, y hoy poeta, que ha escrito muchas poesías en relación al conflicto, y que bueno, que ha sabido canalizar sus dificultades, dolores, traumas a través de sus poesías, que también le recomendaría leer. Bueno, seguimos con esto por el rigor del tiempo que tenemos. Sí. Le doy la palabra al doctor Abel Vallejo, quien en esta ocasión nos acompaña por invitación del legislador Grosso. Y bueno, adelante, Abel. En tu biografía, Abel, hemos constatado también no solo esta condición de un enamorado de tu patria, sino un hombre de Dios, un hombre que entendió que también se puede entregar la vida en amor a la patria por amor al prójimo. Así que, bueno, te doy la palabra, doctor Abel Vallejos. Adelante, por favor. Gracias, Lucas. ¿Me oyen bien? Perfecto, bueno, excelente. ¿Qué decir después de lo que ha dicho Darío y la doctora Alicia? Realmente me conmueve, y realmente no sé si yo debería estar aquí, porque con honestidad es la primera vez que participo de una cosa como esta en relación con Malvinas. Nunca en relación con Malvinas ni di una conferencia, ni participé en una cosa como esta, y que me siento realmente extraño. Y en algún momento he dicho que no fui, sino que me llevaron de las pestañas. Yo estaba haciendo el servicio militar. ¿Qué podría haber hecho si no lo que hice?
Me tocó llegar el día 2 de abril en el primer avión que aterrizó sobre, en aquel momento le llamaron Puerto Stanley, luego Puerto Rivero, y luego quedó el nombre que le pertenece legítimamente, que es Puerto Argentino. Al llegar habían pasado 2 o 3 horas o 4 horas de la escaramuza que terminó con la victoria de los comandos argentinos sobre los marines, pero 4 de ellos habían huido hacia las montañas y nos decían en el vuelo, que nosotros nos enteramos unos 15 o 20 minutos antes de aterrizar, dónde íbamos a aterrizar, porque nos habían hecho subir en un avión en Comodoro Rivadavia. Yo venía de la guarnición Sarmiento, Chubut, nuestro jefe era Seineldin, el oficial que en aquel momento, el teniente coronel Seineldin había sido encargado del golpe de mano que tomó Malvinas. Y como era nuestro jefe en la guarnición Sarmiento, a mí me tocó ir como parte de su guarnición en calidad de AOR médico. Yo era aspirante a oficial de reserva, habíamos hecho un curso que se hace en un liceo, se hacía, y entonces ya estaba como médico trabajando en la guarnición Sarmiento a cargo de, en aquel momento, 1000 y tal soldados. Me dijeron que prepare las cosas para un ejercicio de guerra y de maniobras. Nos subieron a un avión sin decirnos dónde íbamos y después en un momento, 10 minutos antes de aterrizar, alguien dijo viva la patria, las Malvinas fueron recuperadas para el territorio nacional y nos dijeron que había 4 marines refugiados en las montañas y que dispararían sobre los aviones que aterricen. Con ese preámbulo, además que los Kelpers, o mejor dicho, los marines británicos habían colocado máquinas máquinas agrícolas viejas, tractores viejos sobre el aeropuerto para impedir posibles aterrizajes. Nuestros comandos ya las habían retirado y entonces fue el primer avión que aterrizó. Me tocó hacer diagnóstico de muerte, que no es un gran diagnóstico, del capitán Giacchino, en aquel momento el único héroe de la toma de Malvinas. Él estaba ya con alguna rigidez cadavérica, lo que ocurre algunas horas después de la muerte, pero su cuerpo estaba tibio. En el aeropuerto de Malvinas, que era un pequeño hangar, también estaba un teniente que nunca recuerdo el nombre. Yo quiero confesar que yo me he olvidado casi todas las cosas. Y para mí el legislador, el doctor Gerardo Grosso, y sobre todo su esposa, fueron una vía de comunicación con el pasado, porque al volver del Malvinas yo sinceramente estaba bastante retobado con el gobierno nacional, me sentía mal, pero tenía una inquietud importante sobre las necesidades de médicos y medicamentos de los que menos tienen. Entonces, en aquel momento en mi país había, como hay ahora, un divorcio entre lo que la universidad produce y lo que el mercado necesita. Entonces éramos más médicos y seguimos siendo más médicos de los que Argentina necesita y eso trae dificultades. Había un médico cada 400 personas en mi país y bueno, me fui a Tartagal, Salta, al volver de Malvinas pensando que había menos o mayor necesidad porque allí había un médico cada 900 personas. Bueno, aterricé en África trabajando como único médico entre 200.000 personas. Eso, como les podrá imaginar, me ocupó la vida. Así que yo me dediqué a esta otra guerra. De Malvinas me acuerdo bastante poco, porque mi guerra ha sido en estos 30 y tal años la infancia, la adolescencia, el embarazo, el parto, el saneamiento ambiental de países realmente muy carenciados. Hemos trabajado con organizaciones internacionales de ayuda. Yo fui médico de las Naciones Unidas y en lugares donde 0% de la población sabe leer. Entonces ahí hay mucho por hacer. Entenderán que para mí esa fue otra guerra. Y en el transcurso de una invitación en una iglesia que nos invitaron para un congreso donde los cristianos evangélicos se reunían a discutir algo que gracias a Dios los hermanos católicos hacen hace muchos siglos, que es misiones. Nosotros no hacíamos misiones, nos reunimos a conversar si realmente podíamos y creo que podemos
y de hecho estamos pudiendo. Cuando salimos hace más de 30 años atrás había 2 misioneros en Argentina. Hoy, gracias a Dios, somos más de 800, a pesar de las crisis. Quiere decir que las cosas han cambiado y también siento que por lo menos un combate en esa batalla hemos ido ganando. Pero no estoy conforme, creo que nosotros podemos enviar, si es verdad que en la Argentina somos 3 o 4 millones de evangélicos, podemos mandar sin duda 3 o 4 mil misioneros. Mi esposa sueña con 10.000. Y creo que podemos, tenemos gente, tenemos personas y tenemos corazón, tenemos recursos, lo podemos hacer. Y realmente no es tan difícil y más que un sacrificio ha sido un gozo. Y fue una guerra electa. Me sorprende gratamente escuchar a la doctora Alicia acerca de tantas y tantas cosas que hizo en relación con las madres de jóvenes muertos. Y me parece que es imprescindible que alguien haga eso. Y yo quiero rendirle mi homenaje y mi gratitud. Pero también quiero invitarles a que me ayuden a luchar por las madres con hijos vivos. Y en esto hemos estado luchando junto con Gerardo, yo diría fuertemente, aunque perdimos una batalla, continuamos con la guerra de evitar que en Argentina las mamás maten a sus hijos, por lo menos que lo hagan legalmente. Y hasta hace un tiempo atrás, lo que era un delito se ha transformado en un derecho. Y entonces esta es una batalla en la que perdimos un combate, pero me parece que los argentinos de bien, me animo a decir que en un colectivo, con un autobús con 50 personas, probablemente 3 o 4 o 5 personas digan, sí señor, yo estoy dispuesto a matar a mi hijo o a pagar para que lo maten. O que otro lo mate con mi impuesto. Creo yo que los argentinos, me animo a decir, por las estadísticas 80%, pero por mi experiencia en los consultorios, las personas aman a sus hijos y no quieren matarlos. Entonces, creo yo que en eso deberíamos seguir luchando. Pero tanto Malvinas, una guerra, como África, otra guerra, mucho más devastadora, si me permiten el concepto, y sobre todo con muchas más posibilidades de ganar. Y tanto esta otra, donde en nombre de 19 o 20 mujeres que mueren cada año, hemos decidido matar unas decenas de miles de hijos, son guerras en las que me he visto involucrado. En el caso de Malvinas, no lo pedí y volvería con decisión si fuera que mi país me lo reclama. Pero en aquel momento me estaba tocando la colimba, el servicio militar, y fui por eso. Tal vez Dios, que escribe derecho con líneas torcidas, como dicen los españoles, preparó en aquel fatídico 25 de mayo al que se refirió Darío, un bombardeo tal que un joven fue agredido por una granada, por una bomba que partió la pared en la que nosotros dos estábamos apoyados, así, cabeza con cabeza. A mí me rompió la ropa, pero a él le abrió el abdomen. Y yo no podía creer, sinceramente, cuando por otros caminos de la vida y de las guerras estas, yo estaba invitando a Gerardo y Gladys a que me ayuden en el trabajo con matrimonios, porque ellos han trabajado mucho con matrimonios en Córdoba y en otros lugares del país. Y bueno, fueron a ayudarnos con nuestros matrimonios en África, y en el camino de esa visita a África me entero de que Gladys es hermana de este joven al que yo jamás realmente hubiera pensado que Dios le hubiera permitido seguir viviendo. Gracias al barco Almirante Iriza, el primero, creo que era, o el Bahía Paraíso, no me acuerdo cuál era el barco hospital que se lo llevó de mis manos después de tenerlo 2 o 3 días, y yo decía, ¿cuándo parte este joven? ¿No? Yo estaba convencido de que por la magnitud de su herida no se iba a poder salvar. Cuando partió finalmente en el barco hospital, en el medio de un alto el fuego, nunca más supe de él hasta aquel día en que su hermana, la esposa de Gerardo, lo mencionó, y yo me
realmente si hubiera dicho cualquier otro nombre no hubiera podido. Yo lidio, yo trabajo con nombres y apellidos toda mi vida, porque imagínense el médico, nombres y apellidos, jamás había escuchado el nombre en 30 años, Carlos Oliveto. Y fue un impacto tan grande que terminó en esta amistad que nos ha vinculado con Gerardo, que terminó con Gerardo y Gladys comiendo comidas extrañísimas en África, pero ellos lo aguantaron muy bien, nos ayudaron muchísimo y nos dieron un ejemplo de que una persona común, de a pie, también se puede involucrar, no solo en la guerra contra el aborto, en la guerra contra la miseria, la ignorancia, la desigualdad en África, y a partir de un vínculo originado involuntariamente en Dios, que escribe derechos con líneas torcidas. No lo sé, pero hoy conservo amistad con Carlos. En el momento en que me lo presentaron, antes de abrazarlo, lo vi, que estaba, evidentemente los años habían pasado para él y para mí, pero antes de saludarlo le levanté la remera hasta el cuello y tenía una enorme cicatriz en su vientre y digo, sí, este es. Y realmente conservo la amistad con él, aunque esporádica, y sobre todo con Gladys, con Gerardo y su esposa. Realmente ha sido muy, muy impactante para mí. No tengo mucho más que decir, porque realmente de Malvinas recuerdo muy poco, salvo ese y algún otro episodio como el del capitán Giachino, cuya madre, de 90 y tal años, cada día 2 de abril me envía un saludo, porque yo pude comunicarme con ella y transmitirle, yo debería ser más consciente, transmitirle que en el hangar de aquella fría madrugada del 2 de abril, no sé si alguien me miraba o no, le descubrí la manta al cadáver de su hijo y lo abracé diciendo, no tengo idea quién sos, pero te doy este abrazo en nombre de tu madre. Parece que fue un impacto para doña Delicia y ella no quiere morirse sin que yo le dé el abrazo que a cambio tal vez yo me traje de su hijo, el capitán Giachino, un héroe de Malvinas como otros. Me gustó mucho oír lo que dijo Alicia en relación a los custodios. Nosotros, algunos damos testimonio, como alguien también mencionó, pero otros como yo ni siquiera eso, porque yo me dediqué a otra guerra, como digo. Pero aquellos que están allí nos van a superar, siempre nos superaron, porque ellos se quedaron y se quedarán. No son, son los custodios, y creo que acertadamente los padres lucharon por no traerlos. Yo digo eso porque mis padres me recuperaron a mí. Pero hoy pensé, gracias a Alicia, mucho en aquello que no volvieron. Y bueno, no tengo mucho más para decir. Solamente que en lo que a mí respecta voy a seguir con esta otra guerra, tal vez hasta que Dios me dé vida. Abel, sin lugar a duda, tu boca habla de lo que hay en tu corazón y has sido bendecido con una innumerable cantidad de dones. Y bueno, no te conozco personalmente, me emociono, pero cuánto quisiera ser amigo tuyo. Y sí tuve la oportunidad de conocer a María Delicia Rearte de Giachino, y una mujer una mendocina, más mendocina que el vino, y un sarmiento que ha dado buenos frutos y buenos, porque le dio hijos a la patria. Y bueno, aquí creo que eso es lo que hoy nos junta, nos encuentra, a que nos emocionemos y que hagamos de este amor a la patria un amor al prójimo, que no sea simplemente quedarnos en el recuerdo de una gesta, ¿no? Y defender al niño por nacer será también entonces un testimonio de amor. Bueno, el próximo panelista, Oscar Benítez, un hombre conocedor de varias cuestiones referidas al derecho y que ha puesto toda su vocación personal a esclarecer desde la ciencia del derecho también, ¿por qué no? El legítimo reclamo de la Argentina sobre las islas. Él es profesor de Derecho Internacional Público, conocedor de estos temas, especialista en estos temas en la Antártida,
y en el conflicto concretamente, y es autor del libro Islas Malvinas, pasado, presente y futuro. Así que bienvenido, Oscar, también te damos la palabra y te agradecemos profundamente que estés con nosotros el día de hoy. Gracias, Lucas, y gracias a todos los que hacen posible esta actividad, que siempre todas las actividades vinculadas a Malvinas me encuentran a mí colaborando, porque creo fervientemente en la causa de Malvinas, y quiero aclarar que en el libro soy coautor, haciendo honor a los restantes autores de este libro, al doctor Pagliari, al doctor Sommer, al doctor Pesano, que también participaron de esta obra. Malvinas para mí, he escuchado a los expositores anteriores que están íntimamente vinculados al conflicto bélico, un conflicto que me encontró a mí con 11 años, razón por la cual mi recuerdo del conflicto era cómo salía, yo estaba en 7º grado, cómo salíamos a marchar y cómo nos contaban algunas mentiras, probablemente para niños, de lo bien que nos iba en la guerra. Y por supuesto fue una tremenda decepción a un niño de 11 años cuando le dijeron que nos habían derrotado en este conflicto, en el cual, sin que yo sepa por qué, me transmitían la convicción de que teníamos razón, de que teníamos la causa justa a nuestro favor. Y eso me marcó para toda la vida, y es por eso que cuando egresé del secundario, me inscribí en la Facultad de Derecho, me convertí en abogado, quería ser diplomático, me acuerdo en esa época. Después descubrí que la docencia era el camino tal vez más adecuado para transmitir esto que tenía adentro en vinculación a Malvinas y al derecho internacional propiamente dicho. Y es así que lo que yo descubrí es que en la Facultad de Derecho el tema Malvinas estaba tratado, si se quiere, ligeramente, muy por encima. No había las herramientas necesarias para proporcionarle a los estudiantes, y con una gran colaboración del titular de cátedra, el doctor Pagliari, y con una gran colaboración de la facultad, empecé a pergeñar un proyecto para crear una materia opcional para los estudiantes de Derecho, en el cual se desarrolle, inclinado fundamentalmente al derecho, pero también multidisciplinariamente, porque invitamos a excombatientes, tenemos un convenio con la Escuela de Aviación Aeronáutica de Córdoba, que mandaba y manda a sus cadetes en muchos periodos, muchos años, a cursar esta materia opcional, y sobre todo para que los estudiantes de Derecho reciban una herramienta que considero fundamental, que es la del conocimiento para defender la causa Malvinas frente a otros. Un abogado necesariamente debiera tener esta formación, y eso es lo que me llevó a la creación de esta materia. Después el libro es una consecuencia de una pasión en la que colaboran muchos, en la que muchos han puesto su granito de arena, artículos que he publicado por ahí en otros medios, y este libro en particular tiene, si se quiere, como lo dice su título, esto de pasado, presente y futuro, un poco el narrar, el proporcionar los elementos que permitan al lector descubrir cuáles son las razones por las cuales la causa Malvinas es una causa justa para el pueblo argentino. Es decir, cuáles son los títulos jurídicos que tenemos los argentinos que de alguna manera hacen que este conflicto bélico no haya sido en vano. Es decir, que estos soldados que dieron su vida, que pusieron el cuerpo, que quedaron con marcas, por lo menos sepan que estuvieron defendiendo una causa justa, una causa por la cual valía la pena esforzarse, más allá de que yo soy un escritor desde el pacifismo, porque nosotros en el derecho internacional reconocemos como una norma imperativa, como un orden público internacional, la prohibición del uso de la fuerza para resolver las controversias. Entonces, partiendo de esa prohibición, ¿cuáles eran los elementos con los que contábamos para justificar
nuestro derecho soberano sobre las Islas Malvinas. Y ahí empezamos desde la parte histórica, el descubrimiento hecho por los españoles en 1520, pero también que ese descubrimiento no es suficiente para fundar un derecho sobre las islas, sino que es necesaria la ocupación efectiva posterior realizada dentro de un tiempo prudencial. Y ahí la pregunta es, ¿quién ocupó las Islas Malvinas después de un tiempo prudencial? ¿Fueron los españoles los primeros ocupantes? ¿Fueron los ingleses? No, fueron los franceses. Los franceses en el año 1764, y luego de un reclamo de los españoles, los franceses reconocieron el derecho de los españoles, lo cedieron a ese derecho a los españoles, y los ingleses llegan 2 años después, pero no ocupan las Islas Malvinas, sino que ocupan la isla Trinidad de manera clandestina, a donde fundan Port Egmont, y de donde son desalojados en 1770 por una fuerza que desde Buenos Aires. Esto luego motiva una negociación entre el Imperio Británico y el Imperio Español, que motiva el regreso en 1771 de los ingleses a su emplazamiento en Trinidad sin que se les reconozcan derechos, y finalmente abandonan en 1774 las islas. Desde entonces se sucedieron más de 30 gobernadores españoles. Y luego, que hasta 1811 que se retira el destacamento español, porque había sido sitiado Montevideo y necesitaban todos los recursos militares en ese sitio, quedan las islas en un estado, si se quiere, de abandono. Algunos dicen que quedaban algunos recursos y algunos habitantes, algunos civiles, pero posteriormente, con la independencia de nuestro país, reclama la República Argentina sus derechos soberanos sobre las islas. Y en un momento en el cual estaba desarrollando una pacífica ocupación la República Argentina, en 1832, fruto de la depredación de los recursos naturales que se estaba produciendo en el sur argentino, y al que pretendía la República Argentina controlar porque eran recursos que le pertenecían, procede Estados Unidos a atacar el emplazamiento argentino y diezmar sus defensas, y en un acuerdo con el Reino Unido le reconoce que le va a, o de alguna manera le acepta que le va a reconocer derechos al Reino Unido sobre esas islas. Razón por la cual al año siguiente los británicos, sabiendo del apoyo de Estados Unidos, desalojan por la fuerza al destacamento argentino. Este es el despojo de 1833, que se mantiene hasta nuestros días, con la breve interrupción producida en 1982. Ahora, para que tengamos una cabal visión de todo lo que esto significa, hoy esto ya no significa solamente los 15.000 kilómetros cuadrados que conforman las islas, la base territorial, si se quiere, del espacio comprendido por las islas, sino que a partir de la aprobación de un tratado, el Tratado de Derecho del Mar, que permite a los estados que tienen plataformas continentales residuales, es decir, plataformas continentales mayor a la que normalmente tienen los estados, porque esta convención le reconoce a todos los estados ribereños 200 millas marinas de plataforma continental. Nuestro país tiene plataforma muy superior a estas 200 millas, y esto significa que, hecho el reclamo pertinente por parte de nuestro país de esta plataforma continental, hizo que se sumen una cantidad enorme de territorio a nuestro país, ya que la plataforma continental otorga derechos soberanos sobre los recursos existentes en el lecho y el subsuelo marino, y esto significa un aumento de 1.782.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 1.400.000 están afectados por la controversia de Malvinas. Fíjense ustedes que estamos hablando de recursos suficientes para lograr
que todos los habitantes de nuestro país vivan tranquilos. Está bien, los argentinos hemos demostrado que a pesar de que siempre hemos tenido recursos suficientes, no vivimos tranquilos, pero eso es un problema que excede, digamos, esta conversación, ¿no? Pero fíjense ustedes la importancia que tiene Malvinas. Y estos derechos que nosotros los heredamos de España, y que es lo que se conoce como el principio del uti possidetis iuris, pues yo a veces le pregunto a los alumnos qué hecho importante se produjo en 1776, y ellos me contestan la independencia de los Estados Unidos. Bueno, el hecho importante de 1776 es la creación del Virreinato del Río de la Plata. Y gracias a la creación del Virreinato del Río de la Plata, nosotros existimos como Estado, porque nosotros, la República Argentina, heredamos los límites de este virreinato, y dentro de este virreinato estaban comprendidas las Islas Malvinas. Por eso es la importancia de resaltar los derechos que tenemos, la importancia de reconocer la importancia suprema, mayor, si se quiere, desde la perspectiva de los recursos, pero también desde la perspectiva territorial. Y es por ello que decidí en mi vida destinarle algunos momentos, algunas horas de trabajo, de estudio, a través de mi rol de docente en la Facultad de Derecho, a través de la creación de una materia opcional. Esta materia a la que me referí, que se llama Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que es una materia a la que pueden optar los alumnos, y que es el objetivo por el cual, con este equipo de trabajo y en lo personal, me he dedicado a escribir sobre la cuestión, y también para honrar a todos estos soldados que dieron su vida, que pusieron el cuerpo, que hicieron un esfuerzo para una causa justa, la causa justa de recuperar un territorio que nos pertenece de pleno derecho, en donde los argumentos jurídicos británicos son insustanciales, frágiles, débiles. Ellos lo saben, tienen absoluta convicción de que es así, y es por ello que rechazan negociar la soberanía como lo ordena la resolución 2065 de las Naciones Unidas, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y es por ello que recurren al argumento de la libre determinación de los pueblos. Libre determinación de los pueblos que, en base a esta resolución 2065, ya ha sido descartada por la comunidad internacional, y que además no tiene ningún asidero desde la perspectiva que la población malvinense, luego de la guerra, le fue reconocida la ciudadanía británica. ¿Desde cuándo un pueblo que se considera una colonia, que estaba sojuzgada por un imperio colonial, pide a gritos que le otorguen la nacionalidad británica, violando de alguna manera su propio derecho a la libre determinación? Queda claro que no se trata de un pueblo que esté ejerciendo la libre determinación, sino de una población trasplantada que por conveniencias, que por recursos, que por lobbies de empresas, si se quiere, se encuentran expoliando los recursos de nuestro país en una inmensa plataforma continental descuidada que tenemos. Les agradezco que me hayan permitido participar, y siempre a disposición de esta temática que tanto me llega al corazón. Gracias. Bueno, doctor Oscar, muchas gracias. Claramente usted se ha distinguido como un hombre de paz, pero como un hombre de ciencia, y muy bien lo dijo, esas normas ius cogen que no pueden ser alteradas en el derecho internacional. La República Argentina tiene sobrados elementos para seguir reclamando y reivindicando su soberanía sobre las islas, esa hermana perdida, como también suelen llamarla muchos otros. Muchas gracias, alentamos que usted siga con el doctor Sommer y el doctor Pagliari, que le ha pedido que asuman este rol, dedicándose a estas cuestiones tan importantes, a formarnos. Le agradecemos nuevamente, y bueno, qué decir. Bien, quiero compartirles, si ustedes me permiten, en las redes hay varios comentarios, no podré leer todo. Les decía que se encontraba otro veterano de guerra, Jorge Anzalone, al cual le agradecemos, dejó un mensaje.
el concejal Fernando Rambaldi también lo hizo. Un mensaje acá concretamente para usted, doctor Benítez, que dice Jorge Alberto Gómez, dice, se me cortó la señal, nos comenta, necesitamos incorporar su libro Islas Malvinas, pasado, presente y futuro a nuestra biblioteca especializada en Malvinas Argentina de Santa Clara del Mar, provincia de Buenos Aires. Le dejo un mensaje con un teléfono para poder conversar con usted después. Nos saluda el concejal Pablo Ortega de la localidad de Santa María de Punilla, se encuentra conmovido, menciona y quiere traer a la memoria a Raúl Ricardo Romero, también un caído, evidentemente que lo ha movilizado a él en esos sentimientos. Daniel Alvarado nos saluda, bueno, son muchas personas más, le pido disculpas a quienes no puedo leer ya sus comentarios. Muchísimas gracias, creo que es realmente muy valioso. Si alguien de ustedes quiere nuevamente hacer un brevísimo aporte, algo que les ha suscitado en los comentarios de sus compañeros, expositores o panelistas, puede hacerlo y después de ello le daré la palabra a ver quién me había indicado para cerrar y dar las gracias. Aquí tengo el programa. Bueno, le daré la palabra a María Rosa Marcone para que los despida en nombre de nosotros. Darío, Oscar, Alicia, Abel. Lucas, yo brevemente a esas personas que desean incorporar el libro, que desean también mantener un contacto, con mucho gusto, proporcionarles el correo electrónico, el mío. Vemos la forma. Es importante que creemos una cadena también en la que todos aportemos un poco para una causa posible, para una causa que requiere de todos, porque este es un tema que atraviesa todos los partidos políticos, atraviesa todas las creencias, todos los credos. Es un tema propio de nuestro pueblo y todos podemos aportar nuestro granito de arena en la medida en la que tengamos claro el objeto. Muy bien. Bueno, compartiremos con esta persona su correo. Gracias, doctor. Si me permitís, yo quiero volver a agradecer también, agradecerles a ustedes esta invitación. Y bueno, si me permitís también mandarle un saludo a mi esposa, a Marlí, a mis hijos Gastón y Gonzalo, y un saludito muy especial a mi nietito Guillermo. Y bueno, decirles volver a agradecerles y decirles, bueno, que uno de los motivos por el cual también escribí el libro fue justamente porque nunca pude hablar nunca pude explayarme ni contarle a mi familia. Así que el libro se lo escribí exclusivamente para ellos y bueno, poder dejarle de alguna manera un legado para ellos y para mis nietos. Muchas gracias, Darío. También nosotros nos sentimos herederos de ese libro. Alicia, adelante, por favor. Sí, bueno, agradecerles de nuevo. Y quería aclarar que no soy doctora, como me dijo el doc Vallejo, soy profesora, porque no quiero que se me acuse de títulos que no tengo. Y bueno, que los que quieran tener mi libro también me pueden buscar a mí por las redes, y si no, en la plataforma de compras de Mercado Libre, y si son de Córdoba se los llevo yo, así que se los firmo. Y de paso, decirle al doc, que ahí lo veo de nuevo, que soy muy amiga de Ismael Urbina, que él lo debe haber conocido en ese 2 de abril cuando murió Giachino, que era el enfermero de la patrulla de Giachino, que también fue herido gravemente el 2 de abril, ¿no? Porque él me habló de usted. ¿Herido gravemente? Sí, estuvo internado en el Hospital Naval de Puerto Belgrano hasta diciembre del 83. El capitán Giachino fue trasladado en el mismo avión en el que había llegado yo, o sea que yo tuve la ocasión de quedarme una horita en Malvinas. Claro, Giachino volvió. Estaba subiendo al avión para traerlo de vuelta, junto con yo pensaba que era un teniente, otro herido que tenía un balazo en una pierna. Sí. Eran los dos únicos heridos. Ismael Urbina. El herido es Ismael Urbina. Era un suboficial. Yo traté suboficial y enfermero.
Sí, él siempre lo está buscando, así que ya le voy a conseguir su número y se lo paso. Yo ahí en el chat, les pido disculpas, yo me tengo que ir a trabajar, ya comienza mi guardia, pero ya comenzó en realidad. Pero dejé en el chat mis contactos. Ya y lo me encantaría apunté. poder tenerlos. Escuché al doctor Benítez y realmente me gustaría mucho porque he leído al doctor Canclini y tengo su libro. También me gustaría conocer este libro y leerlo, tal como el de la profesora Alicia. Muy bien, Doc. Gracias. Darío, un gusto. Dejo aquí mi contacto en el chat. Por favor, me gustaría tener contactos que no los tengo. Yo desaproveché en ese sentido 30 años de estar fuera. Para mí va a ser un placer. Abel, Igualmente. Te liberamos para que puedas ir a cumplir tus responsabilidades. Que Dios te bendiga, Abel. Muchas gracias. Un abrazo, Gerardo, un abrazo, amigos. Chao, Abel. Bueno, si les parece, ya estamos terminando. Gracias a los que nos acompañan. Adelante, María Rosa, por favor. Bueno, qué decir, muchísimas gracias. Gracias por lo que hicieron, gracias por lo que hacen y gracias por ayudar a difundir. Coincido con lo que acaba de decir Oscar, ¿no? Realmente Malvinas es una causa de la patria y realmente trabajar por ella creo que nos engrandece a todos. De alguna manera, aparte de ser parte de una generación que nos criamos cantando la marcha de las Malvinas dentro de las marchas habituales, bueno, mi marido es veterano de Malvinas, así que de alguna manera también viví una experiencia cercana, nada que ver con quienes estuvieron, no crean que me comparo, pero de alguna manera la guerra fue muy cercana para nosotros. Así que bueno, agradecerles y ojalá que podamos, esto sea el nacimiento de un contacto que podamos mantener y generar nuevas instancias para difundir y profundizar este tema. Así que bueno, y agradecerles a toda la gente que se ha conectado, a pesar de las dificultades que hubo, que en un momento se cayó Facebook, pero bueno, de todos modos, adelante, viva la patria. Bueno, muchas gracias, María Rosa. Simplemente aclarar que eran algunos que de una zona que no pudieron continuar, la transmisión siguió en vivo, pudieron. Y bueno, ha sido un honor, queridos amigos. Y si la patria es aquel recóndito llamado de la sangre, que nos impulsa a amarla como destino y como realidad, que nos siga encontrando, haciendo un esfuerzo, reivindicando, acompañando a las familias de aquellos caídos y reconociendo en los veteranos de guerra este increíble amor por la patria, ayudándolos, comprometiéndonos a darles el apoyo, el sostén, y bueno, simplemente gracias. Un abrazo a todos y que Dios los bendiga. Perfecto, ahí dejamos ya de transmitir en vivo. Muchísimas gracias a los legisladores y a los invitados por la paciencia que han tenido también conmigo. Gracias, Lucas, por la moderación. Y bueno, yo tengo los contactos de absolutamente todos, así que quienes necesiten vincularse, ya saben, recurren a mí y los empiezo a poner en contacto. Muchísimas gracias. Gracias, Alicia, gracias, Oscar, gracias, Darío. Muchas gracias. Gracias, Maxi, por tu tarea y por esta organización. No, por favor, un placer. Por estar presente y coordinar. Gracias a todos, fue un momento increíble, gracias. Gracias.